llevadas a cabo por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la construcción de la segunda pista del aeropuerto. Me pide una interrupción el congresista Rivera, si usted la concede. Congresista León, tiene la... Sí, gracias, presidente. Solo para aclarar algunos conceptos que se están enredando cuando se habla del concepto y del criterio técnico. Aquí lo que se está tratando de hacer es una descolmatación de los tanques reguladores que han sido diseñados para una capacidad de almacenamiento, y cuando este almacenamiento contiene agua con sedimentos es que se hace un lodo abajo, se hace una colmatación y le quita capacidad de almacenamiento, que se llega en los casos hasta 1 millón de metros cúbicos. Por eso lo que se está buscando para sacar de esta duda es quitar ese lodo, llevarlo a una planta de tratamiento y recuperar la capacidad de la planta reguladora, y por lo tanto darle ese 1 millón de metros cúbicos que quiere los 7,5 millones de personas en Lima. Por eso, presidente, yo creo que el sustento técnico está claro. Se trata de recuperar capacidad de almacenamiento, y que le pasa a los proyectos cuando son presas de irrigación. Concluye, está en interrupción, congresista. Muchas gracias, presidente. Y finalmente, aprovechando de la interrupción, quería aportar en la disposición complementaria única, cuando dice que se deje en suspenso lo previsto en el artículo 3 de los numerales 10 y etcétera, la Ley General de Expropiaciones, es que aquí me hace dudar que si de veras se quiere o no hacer o no la expropiación, inclusive poniendo en duda cuando hablamos de los 7 años. Por eso, presidente, debe reemplazarse la palabra dejen en suspenso por exclúyase, porque suspenso es como decir se suspende la sesión del Pleno y vamos a seguir sesionando. Entonces tiene que precisarse excluyendo estos numerales que se pone en la disposición esta complementaria. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Belaunde. Bueno, yo quería hacer mención a esta expropiación que se hizo por intermedio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La mayoría, y que fueron muchísimas, fueron más de 50 expropiaciones. A mí me tocó la buena suerte o la fortuna de presidir 3 tribunales de expropiación. ¿Quién era el sujeto activo de la expropiación? En este caso, el sujeto activo de la expropiación era el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Quiénes eran los últimos beneficiarios reales? Como se trataba de un asunto del Aeropuerto Internacional de Lima Callao, estaba la Corpac, que es el propietario de ese aeropuerto, es la entidad propietaria de ese aeropuerto, que es una empresa pública adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y el beneficiario último venía a ser Lima Airport Partners, que es el que le va a construir esa segunda pista. Y la verdad es que, si bien los procesos de expropiación se les trató de acelerar, estos procedimientos arbitrales duraron, por lo menos en mi caso, duraron 1 año y medio, y creo que en los demás casos duraron más o menos ese periodo. Entonces, yo creo que aquí, sinceramente, no veo la necesidad de que se excluya esa norma de la Ley General de Expropiaciones, porque conforme a la Constitución y conforme a la Ley General de Expropiaciones, el sujeto activo siempre debe ser el Estado, y el beneficiario último puede ser alguna otra persona. Entonces no veo sinceramente ese problema, y yo más bien eliminaría ese dispositivo, y por lo menos en el caso del aeropuerto no se ha suscitado hasta ahora algún problema específico. Con respecto de si Wong, a la corporación Wong, me imagino que no tiene ninguna vinculación con nuestro congresista Wong, sobre todo ahora que está en manos de un accionista chileno-alemán. Concluya, congresista. No creo que sea pariente de nuestro colega congresal. Ahí solo puede oponerse, una vez que sea aprobada la ley y declarada de necesidad pública la expropiación, solo puede oponerse en lo que se refiere al valor de mercado del bien a ser expropiado y al monto de la indemnización
que se le tengan que pagar en el caso que se le esté produciendo algún daño. Gracias, presidente. Bien, congresista Guevara. Gracias, presidente. Colegas congresistas, si la población de Lima en estos momentos en pleno estuvieran viendo y escuchando este debate, yo les aseguro que un gran porcentaje estuvieran sumamente preocupados y, por qué no decirlos, aterrados. Porque estamos debatiendo en esta noche y conversando sobre un líquido elemento o el líquido elemento. En esta noche hemos escuchado decir que sobre el río Rima se vierten residuos de las empresas mineras, de las empresas industriales, de las empresas que se dedican a diversas actividades productivas. Y lo curioso es que todos esos desechos van a las aguas del río Rímac, que aproximadamente entre 8 millones de limeños y los que vivimos en Lima, no siendo limeños, también bebemos estas aguas. Por lo tanto, señores congresistas, yo vería que si yo estuviera viendo en estos momentos este debate, les aseguro que estaría sumamente preocupado por los argumentos que se dan a favor y en contra de este proyecto de ley. Llegamos a la conclusión de que es deber y es menester de la representación nacional proteger la vida. Y una manera de proteger la vida definitivamente es el agua. En estos momentos a nivel nacional existe un serio conflicto social en tema del agua. Y que lamentablemente en la ciudad capital Lima no se tiene conciencia de lo que viene pasando con el agua. Acá cerca de Lima existe el Cerro Tamboraque, donde hay aproximadamente 7.000 toneladas de relave, señor presidente. Reitero, 700.000 toneladas de relave que están a punto de caer sobre el río Rima. ¿Producto de quién? De una empresa minera irresponsable. Congresista Guevara. Está hackeando, señor presidente, no solamente la calidad del agua, sino también produciéndose eventualmente un estancamiento si esas 700.000 toneladas caerían sobre el río Rímac. Y también, señor presidente, es bueno que se sepan esta noche que en ese procesamiento de las aguas, Sedapal año a año invierte aproximadamente el 20% de su presupuesto en tratar el agua. ¿Y quién paga eso, colegas congresistas? Definitivamente lo pagamos los usuarios, señor presidente. Y no lo pagan aquellas empresas que están maltratando e ensuciando no solamente el río Rímac, sino también la vida de los limeños. Y es por eso que en esta noche definitivamente valga la oportunidad para reflexionar, ya no solamente en tema específico del proyecto de expropiación, sino de la calidad del agua que tomamos los que vivimos en Lima. Los límites permisibles, señor presidente, no están de acorde o de manera adecuada. Hay estudios permanentemente que se vienen haciendo, sin embargo existen oídos sordos o no quieren ver la realidad. Concluya, congresista. En estos momentos, señor presidente, creo que debemos de convocar a una profunda reflexión. Más allá de la expropiación está la vida, está la calidad del agua. Y en estos momentos, los cajamarquinos nos reafirmamos, señor presidente, y le educamos a los limeños que así como nosotros defendemos las aguas en nuestra región, aquí en Lima, invoco a los limeños que también se pongan de pie y que defiendan su agua y defiendan su vida. Muchas gracias, señor presidente. Bien, finalmente, congresista Delgado. Gracias, presidente. La inmobiliaria ha venido argumentando desde hace algunos días a través de diversos comunicados que existen otras soluciones al problema del tratamiento de estos lodos, como si ellos fueran los técnicos. Y dice que estos proyectos costarían apenas 2 millones de soles. Hay uno que incluso dice tendría SNIP. Hemos estado consultando con la gente de Sedapal para ver cuán cierto hay en todo esto. Se nos indica que efectivamente había una propuesta de construir un canal de conducción que se había previsto como una medida de emergencia frente al hecho de que habían perdido posesión sobre esta planta de tratamiento de lodos. Sin embargo,
esto fue desechado por razones topográficas del terreno al no tener la pendiente necesaria. Y no es verdad de que haya tenido el SNIP correspondiente. Sin embargo, en la búsqueda de otras alternativas para la construcción de la nueva planta de lodos que cumplieran con las características requeridas, sí se desarrolló otro proyecto. Este proyecto pasó por el SNIP, que sin embargo esta requería una inversión de 53 millones de soles. Sin embargo, finalmente, luego de haber hecho los estudios correspondientes, este proyecto fue descartado, fue desechado, porque su construcción implicaba el hacer un túnel por un cerro que pasa en estas inmediaciones, y esto afectaba las estructuras de los estanques de almacenamiento de agua que estaban contiguos a este cerro, razón por la cual tuvo que desecharse. Entonces, Sedapal sí ha venido explorando, investigando alternativas para resolver este problema, toda vez que perdió la posesión de los 185.000 metros cuadrados que hoy se está planteando la necesidad de expropiarlos para recuperar a esta planta de tratamiento de lodos. Entonces, finalmente, presidente, comprendemos que hay un interés privado de una empresa que vía judicial logró recuperar esos terrenos, pero aquí estamos hablando de un tema de la ciudad, de un tema de interés público, y creo que es pertinente dar nuestro respaldo para que Sedapal nos siga proveyendo de agua de calidad para todos los limeños. Muchas gracias. Bien, habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Merino, presidente de la Comisión de Vivienda. Sí, presidente, efectivamente, como presidente de la comisión he venido recogiendo las preocupaciones de varios parlamentarios, y creo que en muchos casos hay las respuestas dadas, en otros casos vamos a coger algunas sugerencias. En el caso del congresista Uren sobre el área, efectivamente, la necesidad son los 180.000 metros cuadrados para poder atender todo el sistema que necesita en esta planta, digamos, en el tratamiento de lodos de la planta de La Tarjea. De la misma manera, los 2 años del plazo regular es el plazo máximo. En este caso particular, estamos pidiendo posesión provisoria, de acuerdo al artículo 7º, que no es exactamente los 2 años. En lo que corresponde a la sugerencia hecha por el congresista Bugatás, no se recoge porque esto desnaturalizaría, digamos, en este caso la norma, y podríamos generar un problema. Igualmente, en lo que corresponde a la congresista Marta Chávez, en la página 9 hay un tema similar que claramente está establecido aquí sobre Sedapar, Sociedad Anónima Arequipa, que recoge, digamos, la inquietud y la preocupación. Y, presidente, solo como comentario, lamentablemente la corruptela siempre ha reinado al más alto nivel y el Estado siempre es el perdedor. Tenemos aquí a la mano una consulta del RUC de la inmobiliaria Nassau SAC, y ha estado sin movimiento desde el año 2008, el 2011 recientemente pone solo un trabajador. Entonces, consecuentemente, aquí hay temas irregulares, que no es materia del debate del día de hoy. Debo recoger la propuesta del congresista Bruce en lo que concierne a la disposición complementaria final segunda. En el caso de la planta de tratamiento de lodo del estanque reguladores de la planta de La Tarjea, mientras no obtenga la aprobación por la autoridad competente del estudio de impacto ambiental, la propiedad del terreno revertirá a favor del actual propietario, sujeto a la devolución de la indemnización justa y preciada pagada. Y el otro tema recogido es la propuesta del congresista León. En la disposición complementaria final, donde para efectos de la presente ley se deja en suspenso, se suspende y se pone exclúyase, lo previsto en el artículo 3º. Presidente, alcanzar por parte de la presidencia a relatoría con las correcciones antes mencionadas, y pido se someta a la votación. Eso es todo, presidente. Alcáncenos el texto para dar lectura, por favor, señor congresista. Vamos marcando asistencia para proceder a votar. Se va a dar lectura a una moción.
Moción de saludo del congresista Nayab Kinin. El Congreso de la República acuerda expresar un justo reconocimiento y felicitación al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, al haber sido galardonado con el Premio Oro en el Premio Iberoamericano de la Calidad 2012, en la categoría Administración Pública Grande. Luego de un amplio debate con respecto al proyecto de ley 1498 presentado por la Comisión de Vivienda, el cual propone declarar de necesidad pública la expropiación de terrenos para ser destinados a la operación de planta de tratamiento de lodo de los estanques reguladores de la planta La Atarjea, el presidente de la comisión... El texto remitido por el presidente de la Comisión de Vivienda. Modificaciones al texto sustitutorio. Parte pertinente. Disposiciones complementarias finales. Primera, excepción. Para efectos de la presente ley, se exceptúa lo previsto en el artículo 3 y en los párrafos 10.2 y 10.3 del artículo 10 de la Ley 27.117, Ley General de Expropiaciones, así como toda norma que pueda limitar su aplicación. Segunda, estudio de impacto ambiental. En caso la planta de tratamiento de lodos de los estanques reguladores de la planta de La Atarjea no obtenga la aprobación por la autoridad competente del estudio de impacto ambiental, la propiedad de terreno revertirá a favor del actual propietario, sujeto a devolución de la indemnización justa y preciada pagada. Congresista Merino de Lama, presidente de la Comisión de Vivienda. Luego de la lectura de las modificaciones del texto sustitutorio con respecto a este proyecto de ley 1498 presentado por la Comisión de Vivienda, hay que señalar que el presidente de esta comisión, el congresista Merino, dio a conocer que ha recogido algunas sugerencias de los parlamentarios durante el debate que duró aproximadamente cerca de una hora. Hay que señalar que durante este debate el presidente de esta comisión indicó que si no entra en funcionamiento esta planta, se afectaría el abastecimiento de agua potable tanto en Lima y en Callao. Se cierra ya el registro de asistencia de los parlamentarios que se encuentran acá en el Pleno del Congreso para posteriormente dar inicio a lo que es la votación y de esta manera saber si es que este proyecto de ley presentada por la Comisión de Vivienda es aprobada o rechazada. Cerrar asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado asistencia 94 señores congresistas. Al voto. Con la asistencia de 94 parlamentarios presentes acá en el hemiciclo del Congreso de la República, se somete a votación el proyecto de ley 1498, el cual propone declarar de necesidad pública la expropiación de terrenos para ser destinados a la operación de la planta de tratamiento de lodos de los estanques reguladores de la planta La Atarjea. También hay que señalar que esta planta es para descontaminar el agua de La Atarjea y de esta manera dar una buena calidad de agua a más de 7 millones de personas, fue lo que ha señalado el presidente de la Comisión de Vivienda. También se ha dicho de que se requiere que este proyecto cuente con los documentos donde se da a conocer el estudio técnico, especialmente de los temas de salud, para saber si es que esta planta de tratamiento va a beneficiar a la población, porque de acuerdo a algunos parlamentarios señalaban que el agua que se recoge para el consumo de Lima y Callao es del río Rímac, y muchas veces estos ríos pasan por zonas donde distintos distritos y poblados utilizan el río como descarga para sus desagües. Yo quería plantear que la fórmula que ha planteado el señor Bruce, que se vote por separado, presidente, porque es muy peligroso que se ponga esa condición
y que la aprobación pueda revertir a los propietarios si es que los técnicos no aprueban un estudio de impacto ambiental, presidente. Yo creo que es peligroso eso y en todo caso, si no se puede construir, al final va a revertir sola por vencimiento propio tiempo. Pero no es necesario poner esa condición, me parece que es un poco dura, presidente, y puede surgir manipulaciones o presiones hacia los técnicos para que hagan informes negativos y ahí no se pueda construir lo que el CEDAPAL quiere construir, presidente. Así que yo preferiría que esa modificación se vote por separado. Bien, estando en votación, sin embargo, tiene uso de la palabra el presidente. Presidente, yo no tendría problema si la representación nacional aprueba por votar por separado, que se haga la consulta al Pleno, presidente. Mira, lamentablemente estamos al voto del proyecto, tendremos que anular la votación. Bien, estamos en votación, lamentablemente. Cerrar votación. Han votado a favor 76 congresistas, en contra 1, abstenciones 15. Más congresista García Belaúnde a favor. En conclusión, 77 a favor, 1 en contra, 15 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 1498, por el que se propone declarar de necesidad pública la expropiación de un terreno para ser destinado a la operación de la planta de tratamiento de lodos de los estanques reguladores de la planta de la Trajea. Tiene la palabra el congresista Merino, presidente de la comisión. Presidente, pido se exonere del trámite de publicación de la segunda votación. Atendiendo a lo solicitado, con la misma asistencia, votaremos la exoneración de la segunda votación solicitada por el presidente de la comisión. Con una asistencia de 94 parlamentarios en primera votación, fue aprobado con 77 votos a favor el proyecto de ley 1498, el cual tiene modificaciones en el texto sustitutorio, tal como lo ha señalado el presidente de la Comisión de Vivienda, el congresista Merino. Benítez Rivas, Reinaga Soto, Chejade Moya, corren en estos momentos el relator el Congreso de la República una moción de saludo. Felicitar a los funcionarios y trabajadores del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, PROMPERÚ, a los directivos y miembros de la Sociedad Peruana de Gastronomía, APEGA, y a los empresarios de la gastronomía y el turismo a nivel nacional por el trabajo desarrollado para la obtención de los World Travel Awards en la categoría Perú, Mejor Destino Gastronómico del Mundo 2012, y Machu Picchu, Mejor Destino Verde del Mundo. Se va a cerrar votación. Votación cerrada. ¿Ganó? Han votado a favor 54 señores congresistas, 32 en contra, 4 abstenciones. Más Espinosa, verde. Reate, rojo. Finalmente 55 a favor, 33 en contra y 4 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 1498,
por el que se propone declarar de necesidad pública la expropiación de un terreno para ser destinado a la operación de la planta de tratamiento de lodos de los estanques reguladores de la planta La Tarjea. Siguiente punto. De la Comisión de Vivienda, proyecto de ley 1757, se propone prorrogar la vigencia del plazo establecido en el literal C del artículo 14 del Decreto Legislativo 709, Ley de Promoción a la Inversión Privada en Predios para Arrendamiento, modificado por Ley 29.636. Se va a iniciar la sustentación del proyecto de ley 1757, exonerado del dictamen de la Comisión Vivienda por la Junta de Portavoces, por lo que se propone prorrogar la vigencia del plazo establecido en el artículo 14 del Decreto Legislativo 709, Ley de Promoción a la Inversión Privada en Predios para Arrendamiento. Tiene la palabra el congresista Merino, presidente de la Comisión de Vivienda. Presidente, el proyecto de ley 1757, señor presidente, tiene como objeto prorrogar hasta el 31 de diciembre del 2013 la vigencia del literal C del artículo 14 del Decreto Legislativo 709, Ley de Promoción a la Inversión Privada en Predios para Arrendamiento. Decreto Legislativo 709 estableció que los contratos de arrendamiento de inmuebles destinados a fines de vivienda comprendidos dentro del régimen del Decreto Ley 21938, cuyo autovalúo sea inferior a 2.880 nuevos soles, continuarían rígidos por el referido Decreto Ley 21936 hasta 1994. El plazo en referencia ha sido materia de sucesivas ampliaciones a través de las leyes 26400, 26701, 26888, 27213, 27590, 27901, 28138 y 29636. La última prórroga fue realizada mediante el decreto de urgencia 062-2011 del 29 de diciembre del 2011. El referido decreto sustenta la prórroga en que resulta necesario adoptar medidas urgentes a fin de proteger a las familias de escasos recursos económicos que habitan en inmuebles regulados por el Decreto Legislativo 709, considerando que los respectivos contratos de arrendamiento pasarían a normarse por las disposiciones del Código Civil. Este argumento sigue vigente, señor presidente. Es por eso que el proyecto de ley 1757, impulsado por el Grupo Parlamentario Nacionalista, requiere ser aprobado de tal manera que se prorrogue la vigencia del literal C del artículo 14 del Decreto Legislativo 709 hasta el 31 de diciembre del año 2013. Adicionalmente, señor presidente, se acumula el proyecto de ley 1788 de mi autoría, presentado por el Grupo Parlamentario de Acción Popular Frente Amplio. En ese sentido, señor presidente, se han hecho unas precisiones de carácter formal al texto legal, por lo que me permito hacer llegar su texto sustitutorio para que pueda ser leído por el señor relator. Este es un resumen de la propuesta que la representación nacional tiene en sus manos y a la que pido su voto de respaldo para su respectiva aprobación, presidente, después de que sea leído. Habiendo terminado la sustentación por el presidente de la comisión, se inicia el debate. Ha solicitado la palabra la congresista Alcorta. Congresista Bedoya. Señor presidente, lo que acabo de escuchar como sustentación ha sido la lectura de un documento que carece de sustento. Simplemente ha hecho una glosa de las normas que a lo largo de los años han venido prorrogando la vigencia de supuestos contratos de arrendamiento, pero no ha dado ningún fundamento ni ninguna razón. ¿Cuál es la historia real, señor?
En septiembre del año 77, el gobierno de Morales Bermúdez, segunda fase del gobierno militar, dio la ley de inquilinato, que estableció el congelamiento de los contratos de arrendamiento de casa-habitación en cuanto al tiempo, en cuanto a los montos que se podían cobrar, que no podían exceder del 10% del autoavalúo al año. Posteriormente, en la época del gobierno del ingeniero Fujimori, se expidió un decreto legislativo, que es el que se menciona, para fomentar la inversión en el sector privado, y liberalizó los contratos y estipuló que se debían regir por el Código Civil, o sea, libertad entre las partes para contratar, fijando plazo y condiciones, y entre las condiciones la renta mensual. Pero estipuló allí una excepción, que era respecto de aquellos inmuebles que tenían un autoavalúo de 2.800 soles o menos. O sea, las viviendas o los inmuebles destinados a vivienda de más baja calidad, o de que los más humildes, ¿verdad?, no estaban sujetos al régimen de libre contratación, sino que ultraactivamente se le mantenía el régimen de la ley de inquilinato de Morales Bermúdez. Y esto ha venido, señor presidente, renovándose año tras año, y es una norma que está vigente hace 35 años. Y ese congelamiento se dio con la finalidad de proteger a la gente más necesitada y humilde, mientras se construían viviendas dignas para ellos. Y no ha sucedido ni lo uno ni lo otro, porque no se ha protegido a esa gente más humilde. Las viviendas que ocupan se han tugurizado, se han precarizado, y por eso, por ejemplo, en el centro de Lima, como en el centro de cualquier ciudad del país, vemos que son, por favor, vemos que son viviendas que se caen por partes, a pedazos. Y por eso muchas veces en los noticieros vemos a gente humilde llorando porque colapsó el inmueble donde vivían. Porque obviamente el propietario, si todavía existe, no ha querido invertir un centavo en un inmueble en donde no puede cobrar arrendamiento, ni disponer del inmueble, ni retirar a los inquilinos. Entonces, son inmuebles que han caído en el abandono, se han tugurizado, las familias se han multiplicado al interior y corren riesgo viviendo allí. Y el Estado, muy bien de perfil, el Estado lo único que hace es acordarse a fin de cada año en prorrogar la vigencia de esa norma. Norma que por lo demás es inconstitucional, porque violenta el artículo 62 de la Constitución, que claramente establece que por ley no pueden modificarse los contratos. Yo sé, señor, que estoy quijotescamente hablando acá, como Don Quijote enfrentándose a los molinos de viento, que mis palabras, oídos sordos, el carpetazo o la votación se impondrá, pero quería dejar constancia de la inconstitucionalidad de esta ley, el origen y el fracaso de esta ley, y cómo cada vez más se deteriora la situación de quienes supuestamente debían ser protegidos por estas normas. Mi voto obviamente será en contra, señor. Congresista Tevez. Muchas gracias, señor presidente. Este proyecto de ley presentado, el 1757, precisamente prorroga la vigencia del plazo establecido de este decreto legislativo. ¿Pero a qué se debe, señor presidente, que nosotros tenemos que prorrogar? Y bien que el colega Bedoya lo dijo. Esto proviene todavía desde los años 77. ¿Pero qué tenemos en este momento? Tenemos pues familias pobres del Perú, tenemos familias que viven en casas quintas, son inquilinos, no tienen posibilidad de tener un techo propio. Entre tanto, tenemos que proteger a esa población. Entonces, nosotros no lo vamos a disparar a la calle. ¿Y qué hacemos con estas familias que no tienen posibilidad de tener la necesidad básica que es la vivienda? Y en verdad, al aprobar este decreto ley 21938, señor presidente, sobre el régimen de alquiler de los predios destinados a casa habitación, esta norma buscaba
proteger a los inquilinos de bajos recursos económicos. Y es así que el año 91 se aprueba el decreto legislativo 709. Y esta ley de promoción de la inversión privada en predios para arrendamiento, mediante el cual se amplía por 3 años el plazo de vigencia y así sucesivamente, se circunscribe que dicha ampliación únicamente va a los inmuebles de los más pobres, cuyo valor de autoevalúo no supere los 2.880 soles. En ese sentido, señor presidente, no cabe duda de darles oportunidad a que las familias que no tienen en este momento una casa, una habitación y son inquilinos, tengan la posibilidad de seguir viviendo, tengan la posibilidad de seguir estando en ese regocijo con su familia. Y entonces, señor presidente, lo que se pide es aquí la ampliación del artículo 14 del decreto legislativo 709, inciso C, para que pueda vencer, porque está venciendo este año, el 31 de diciembre del 2012, y de ahí chao, a la calle. Para evitar eso, señor presidente, tenemos la emergencia de aprobar esta ley para que estas familias se mantengan en estas casas y tengan la posibilidad de tener una Navidad tranquila, de poder habitar, de poder vivir con su familia completa. Entonces, la finalidad de proteger a la condición de inquilinos de vivienda de bajo costo, hasta ahora hay condiciones necesarias naturalmente para la inversión privada, pero que esto está demorando su proceso y tenemos que seguir ayudando a las familias pobres. Si llamamos de inclusión, hay que proteger a estas familias. Y en este momento, ¿de cuántas familias, señor presidente, estamos hablando o de cuántas viviendas alquiladas en este momento tenemos en el país? Son más de 133.000 viviendas alquiladas. Es decir, ¿cuántas familias tenemos en este momento que están viviendo en vecindad? Y entonces no han accedido naturalmente a una vivienda propia porque no tienen trabajo. Para tener una vivienda al menos propia tiene que haber estabilidad laboral, tiene que haber condiciones laborales y muchos de los peruanos no tienen trabajo. En ese sentido, señor presidente, yo sé que existen actualmente programas de vivienda, y no de ahora, sino de años pasados, pero que hasta el momento no permiten el acceso a una vivienda de propiedad. De ahí que nosotros tenemos el compromiso de trabajar por estas familias y por las familias pobres, porque aquí se trata de proteger a estas familias. Y entonces, esta medida, repito una vez más, señor presidente, ¿a cuántos va a favorecer? Va a favorecer a más de 133.000 viviendas, naturalmente con igual número de familias. ¿Dónde habitan estas familias? Repito otra vez más, en casas de vecindad, en quintas, en el centro de la ciudad, como lo dijo el colega Bedoya. Pero, ¿cuál es el fondo del tema? Que carecen estas personas. Para que termine la congresista Tevez. Señor presidente, estas familias, reitero otra vez más, carecen de recursos económicos. Y en el supuesto que no existiera un marco legal protector como el que se propone en esta iniciativa legislativa, estas familias serían sujetos de incrementos desproporcionados en la merced contributiva. Es decir, habría que desproporcionadamente elevar la renta mensual de su alquiler. Y eso es lo que hay que evitar. Y en lo peor y en lo más probable. Entonces, aquí hay que evitar, señor presidente, y los congresistas, desalojos. Eso es lo que hay que evitar. Y entonces conllevaría un segmento, naturalmente, que se deteriore la calidad o la condición de vida de un habitante. Por lo expuesto, señor presidente, se ha presentado este proyecto y conocedores del tema, y como integrantes de la Comisión de Vivienda y en aras de proteger a las familias más pobres que viven en casas en caso de los inquilinos, es que se ha presentado este proyecto. Y si me lo permite, señor presidente, la colega Alcorta. Congresista Alcorta. Gracias, congresista. Claro, es muy popular, suena muy bien, muy solidario esta propuesta cuando se trata de propiedades ajenas. Pero hay mucha gente que ve esas propiedades. Entonces, es muy impopular decir que no es correcto lo que se está proponiendo, que no está bien lo que se está proponiendo. Es una ley que viene de la época del Velascato. ¿Cuántos años han pasado? Entonces, como tienen que tener estabilidad laboral, según dice usted, una estabilidad laboral en un país como el que estamos, habría que decirle al señor Ollanta le construye pues un edificio y le dé vivienda a todos ellos, porque una ley de ese nivel no puede desproteger ni quitarle derecho a los propietarios tampoco. Muy fácil, muy popular, suena muy bien, lo que ustedes dicen, eso a la gente le encanta, pero no es lo correcto, no está bien.
Gracias, presidente. Puede terminar con esa tesis. Gracias, señor presidente. Es diferente el pensamiento de un inquilino que es diferente cuando uno es propietario de casa. Entonces, hay que trabajar realmente para los que no tienen hasta el momento derecho a la vivienda. Y no lo decimos del presidente del actual gobierno, hablamos qué se ha hecho de los gobiernos anteriores por estos señores inquilinos para que salgan de esta crisis de no tener una vivienda saludable. En tanto, señor presidente, se pide plenamente, mientras no se hayan establecido los procedimientos ante los gobiernos locales para la ejecución de los procesos establecidos en la Ley 29.415, que es necesario, la ampliación del plazo de vigencia del literal C del artículo 14 del decreto legislativo 709 de esta Ley de Promoción a la Inversión Privada en Predios de Arrendamiento hasta el 31 de diciembre del 2013, y lo que estaríamos haciendo con este proyecto de ley, señor presidente, es darles la posibilidad que estén un año más estas personas en estas casas quinta o en estas casas alquiler. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Delgado. Gracias, presidente. Yo comprendo que estamos frente a un problema serio. Y aquí no podemos desconocer el hecho de que es una circunstancia excepcional, y una circunstancia excepcional que se viene arrastrando durante décadas. La necesidad, la premura de resolver este problema, presidente, es que efectivamente hay 130.000 familias que están en esta situación, y de no prorrogarse esto podrían quedar desalojadas. Es verdad cuando se dice hay derecho de propiedad, hay contratos de por medio, hay un régimen de libre mercado en el tema del alquiler, etcétera, etcétera. Todos los años efectivamente se viene prorrogando esto. Yo creo, presidente, que independientemente de pedir la aprobación de este proyecto de ley en este momento para salvar esta situación, yo creo que es momento de que comencemos a trabajar en serio el Congreso, el Ejecutivo, en buscar una solución final a este problema. Porque efectivamente hay programas de vivienda, techo propio y otros programas que no han logrado hasta ahora resolver íntegramente este problema. Entonces es momento de que tal vez comenzar a hacer un censo, identificar a todas estas familias y fijar plazos y alinear un poco los intereses, los esfuerzos que hace el Ejecutivo y el Congreso para ir resolviendo este problema. Lo que no podemos decir en este momento, no prorrogamos y en consecuencia generamos un caos y un conflicto, una situación social tremendamente grave con 130.000 familias. Pero entiendo la situación, entiendo los argumentos del congresista Bedoya, pero busquemos una solución integral a este problema. Me pide una interrupción el congresista Bedoya. Congresista Bedoya. Gracias, señor presidente. Es que la solución integral se ha intentado y también ha fracasado. En el quinquenio pasado, que fue el gobierno del APRA, acá aprobamos una ley de destugurización y desprecarización, encargando o delegando a los municipios que identificaran cuáles eran las fincas ruinosas, que procedieran a recuperarlas y dárselas en propiedad a los ocupantes. Nada, absolutamente nada se ha hecho en ninguna ciudad del país. Entonces han habido intentos, señor, pero el Estado nuevamente evidencia su absoluta incapacidad para atender los problemas. Si fuera como dice la señora Tevez, prorroguemos un año más para que vivan en viviendas dignas, por Dios, parece que no ha recorrido esas viviendas humildes. Congresista Delgado, le solicitan la segunda interrupción al mismo congresista Bedoya. Termine, congresista Bedoya. Gracias, señor. Simplemente quería decir que esas viviendas no son dignas para ningún ser humano. No son lugares donde se pueda habitar. Y en consecuencia, si alguien me dijera,
hay la necesidad de, aunque sea eso, darles eso por un año más, mientras el Estado cumple su tarea y suple esas viviendas, en buena hora. Pero hace 5 años dimos las leyes, señor, y hasta el momento 0.0 balas. Congresista Rivas. Gracias, presidente. Y si no son dignas, ¿qué hacemos? Los botamos a la calle, los arrojamos al piso. O sea, ¿cuál es la salida? ¿Qué tenemos que hacer? El problema lo conocemos, lo sabemos, es constante. La ley está hecha, no se ejecuta, no se cumple. Y luego llega a este estado. Y en este estado, ¿qué hacemos? Los botamos a la calle. Yo pienso que, evidentemente, si tenemos esta situación, pues tenemos esta alternativa. Pero necesariamente hay que establecer una política para tratar de resolver este problema, que tiene ¿cuántos años? Muchísimos años. Y es verdad, hay una situación compleja aquí, pero dentro de lo poco racional que podríamos hacer, nos guste o no nos guste, tenemos esta alternativa. Gracias, presidente. Congresista Delgado. Para terminar, presidente, pedir en todo caso a la Comisión de Vivienda, instar, claro, al Gobierno, al Poder Ejecutivo, que conjuntamente comencemos a diseñar una solución. Porque claro, aquí hay dos alternativas, ¿no es cierto? Tal vez la que algunos plantearían, decir, bueno, no prorrogamos más esto, las 130.000 familias quedan mañana en la calle, y eso, ¿quién quiere asumir el costo de esa situación? Y la otra alternativa es, sigamos haciendo el esfuerzo para buscar una solución en serio, presidente. O sea, estamos 3 décadas en esta situación, busquemos una solución, pero mientras tanto creo que estamos en una necesidad imperiosa de tener que prorrogar esto en un año, y démonos este tiempo para buscar una solución. Gracias. Habiéndose agotado el debate, congresista Merino, tiene el uso de la palabra. Congresista Víctor Andrés Belaúnde, congresista Alcorta, congresista Bengolea. Presidente, yo entiendo perfectamente bien la necesidad del proyecto. Varias veces lo hemos renovado y prorrogado. Yo no sé de dónde se saque la cifra de 130.000 familias. Son cifras que es difícil de verificar. No se han verificado en 35 años. Esta ley se dio en época de Morales Bermúdez, justamente cuando había una convulsión social tremenda en el país, y Morales Bermúdez, ante un paro nacional, tuvo que convocar a la constituyente. De tal manera que tuvo una motivación política, pero nadie pensó que iba a durar 35 años. Hay que recordar que estamos hablando de un autoboludo de 2.800 soles, o sea, $1.000. ¿Qué vivienda vale $1.000? Estamos hablando ya más que de viviendas de cuartos o de garajes. Y en el Perú, presidente, a raíz del terremoto de 1744, sobre todo en la costa, a eso me refiero, el terremoto de Lima, se dejó de construir en piedra, que además escaseaba. Las piedras las traían de la fortaleza de Huarco, en Cañete, según Ciese León, por balsas, para construir la Catedral de Lima, por ejemplo, que era de piedra toda. Ahora solamente de piedra es la mitad de la catedral, el resto es quincha. O sea, las casas se transformaron en Lima de piedra a la quincha para evitar los terremotos y la caída de las casas en los terremotos. Y estas casas de quincha que están ahora alquiladas, con este alquiler suspendido, presidente, son de quincha y se deterioran con mucha facilidad, no aguantan tanto tiempo. Una cañería de agua con hueco destruye la vivienda. Y eso ha pasado con esta vivienda extraordinaria que es el Buque, acá, a 200 metros, una construcción del siglo XVIII de 3 pisos que se ha caído por eso, por una fuga de agua, y se ha desarmado toda la vivienda. Y aquí a 2 cuadras, presidente, al frente del edificio del Congreso, Ramírez del Villar, creo que se llama, lo que era el edificio Reiser, está la Casa de Bolívar, presidente. Una casa también histórica, donde viven 44 familias, en cuartos, en pasillos, y también se va a caer. Y entonces el problema es ese, presidente, no es solamente ayudarlos,
sino que hay que ayudar a rescatar la propiedad también, y la propiedad y el propietario que puede invertir dinero, porque si no hay un propietario que quiera o que tenga disposición de su casa, evidentemente no va a meter ningún tipo de dinero. Entonces quizás, presidente, podemos añadirle una cláusula, y le he pedido permiso al presidente de la comisión, que diga, salvo que las casas estén declaradas ruinosas o sean patrimonio nacional. Porque una casa de patrimonio nacional, pues hay que resguardarla y cuidarla, y no aceptar lo que ha pasado en el buque, que se ha caído y el Perú ha perdido, Lima ha perdido la casa más característica de 3 pisos del siglo XVIII, presidente. Así que yo creo que esas cláusulas que podemos poner puede ayudar bastante a solucionar o a aliviar un poco la ley, que por sí es una ley que de alguna manera tiene razón Javier Bedoya, que le quita libertad al propietario a través de un arrendatario casi obligatorio. Congresista Alcorta. Presidente, lo que tendríamos que hacer ahora, qué pena que no esté Jaime Delgado, lo que tenemos que hacer ahora, en todo caso, es de ver la situación tan dramática, pero ponerle también una llave, con un compromiso, porque esto se arrastra año a año, y también hay gente perjudicada. Claro, ante la pregunta ¿qué hacemos? ¿Los votamos? ¿Los sacamos? Nadie ha pedido que los voten ni los saquen nada. Pero hay una situación dramática que se arrastra, y la forma más salomónica y más hábil y más popular es un año más. ¿Por qué no proponemos inmediatamente, al toque, que el gobierno dé un bono de 5.000 soles, por ejemplo, para cada familia, para que empiece una especie de cuota inicial, con facilidad, después, no sé, con FIDE, el Banco de la Nación, y se toman un año para hacerse una vivienda, para que el próximo año no tengamos que estar en esta situación y otra vez vamos a estar con el mismo discurso todos juntos? Pero acá hay un problema, sí, hay un problema para todas las partes, pero también hay que poner la solución, no nos quedamos con el problema. Una solución, señores, planteen una solución para ver si la podemos aprobar todos juntos, pues. Gracias. Congresista Bengolea. Gracias, presidente. Sí, ciertamente es un tema muy delicado que tratar, y algunas veces es fácil decir lo que suena bonito, y a veces hay que decir cosas que tal vez sean impopulares, pero hay que decirlas, presidente. Lo que ocurre es que es verdad, esta propuesta va a seguir y va a continuar año tras año, con lo cual yo estoy de acuerdo, hay que solidarizarse con los más pobres, pero lo que no podemos hacer vía ley todos los años es hacer que algunos cuantos, esos poquitos propietarios, sean los que solucionen el problema de los más pobres. Solucionémoslo todos, pues entonces, presidente. El congresista Rivas planteaba una gran pregunta. ¿Qué hacemos con ellos? Hagamos que el Estado solucione el problema. Yo lo propongo así, por ejemplo. Yo sí creo en la subsidiariedad, presidente. Yo sí creo que el Estado tiene que participar cuando la gente no encuentra solución a través del mercado. Pero el Estado, presidente, no algunos cuantos ciudadanos a quienes castigamos por el pecado de ser los propietarios de ese inmueble. Entonces yo propongo voy a basarme en los números que he escuchado, A mí me dicen que hay 130.000 viviendas en esa condición. La norma dice, puedo estar equivocado, ¿no es cierto?, que el autovalúo debe ser 2.880, ¿de acuerdo? La merced conductiva anual, según eso, es el 10%, o sea, 288 soles al año, presidente. Implica que están pagando 24 soles mensuales, el máximo pago, ese es el máximo pago. Bueno, digamos pues que podrían pagar 200 soles mensuales. No pueden, porque están en el último estado de la pobreza, correcto. El Estado que asuma esa obligación. Entonces vamos al MEF. Si de verdad lo que quieren es ayudar a esa gente pobre, es responsabilidad del Estado, presidente. Vamos al MEF a tocarle la puerta y decirle 200 soles mensuales. Es un presupuesto de 312 millones de soles al año. Que el Estado lo garantice, que el Estado ponga el dinero. Vayan ustedes y díganle al Ministerio de Economía que ponga 300 millones y el problema estaría resuelto. Pero no le digan a los 130.000 propietarios que ellos tienen que resolver el problema que el Estado peruano no es capaz de resolver. Eso es lo que está mal, presidente. Entonces, claro, yo de verdad estoy de acuerdo en que hay que ver la solución de los más pobres, pero no puede ser que los que tengan que solucionar eso sean algunos peruanos. Vamos a solucionarlo todos, con nuestros impuestos. Vamos a tocar a la puerta del Ministerio de Economía. Él es el que tendría que dar la respuesta si es que el mercado no puede dar la respuesta. Eso es subsidiariedad, presidente. Es muy fácil que el Congreso diga, ustedes resuelvan el problema de ellos. Así las cosas no van a avanzar. Y además, presidente, por una cuestión que sí es también importante decir, si los propietarios no encuentran una mejor merced conductiva, esas casas seguirán siendo ruinosas. Seguirán estando en estado de miseria, cada vez peor, como me lo apuntan, y es verdad.
Y entonces cuando venga, hace algunos días nos hablaban de la posibilidad de un terremoto en Lima, Dios no quiera que ocurra, pero esto es una zona sísmica, y cuando venga, las primeras casas que se van a caer son esas. Los estamos condenando a la muerte. Entonces creo que hay que tener una solución mirando la integridad del problema, presidente, y no la solución fácil que año tras año da el Perú frente a la situación, es decir, que continúen en ese estado miserable y que algunos cuantos resuelvan el problema de las miserias de otros. Esa no es la forma, presidente, de buscar solidaridad en el Perú. El Estado tiene que asumir su responsabilidad cuando el mercado no encuentra soluciones. Gracias, congresista Bengolea. Congresista Regla. Presidente, una interrupción me pide la congresista Julia Tevez. Congresista Tevez. Muchísimas gracias, colega. Me queda claro, señor presidente, con todo lo que escucho a mis colegas, que efectivamente hubo mucha ausencia del Estado por muchos años. Este no es un tema que nace este año, y bien lo dijeron mis colegas, que es un problema de mucha ausencia. Y la preocupación del colega Martín Belaúnde, efectivamente, de las 133.000 viviendas, la información se obtiene precisamente en la base de datos que se registra en el Ministerio de Vivienda. Entonces, y bien una colega Alcorta resalta y dice que hay que darle la llave, hay que darle realmente un bloque para cerrar y dar esta llave para poder viabilizar una vivienda adecuada para las familias más humildes. Y verdad que sí, tenemos un Congreso propositivo, un Congreso que tiene aspiraciones de ayudar efectivamente a la ciudadanía a la cual representamos, y yo creo que con este proyecto de ley lo único que se pretende es ampliar hasta el 2013. Tenemos 12 meses, señor presidente, para poder trabajar y trabajar en beneficio efectivamente de los que en este momento están viviendo en esas casas ruinosas. En esas casas ruinosas que ya están inhabitables. Que termine. Y en esas casas inhabitables que muchos colegas lo manifiestan y lo dicen con justo derecho, en esas casas efectivamente hay gente que está viviendo en condiciones infrahumanas. Entonces yo, señor presidente, y gracias a mi colega Reinaga, solicitaría en el momento de la votación que se haga por separado, porque no podemos desalojar a las personas que viven en esas casas y en las otras no. O sea, hablamos de una totalidad que hay que ayudar en un año a esta población. Gracias, señor presidente. Gracias, colega. Adelante, congresista. Presidente, definitivamente en este tema precario, más aún que hay una carencia a nivel nacional de vivienda, en la probabilidad que se pueda subsidiar a estas más de 100.000 familias que están comprendidas en estas quintas, que en su mayoría son viviendas de esteras o quinchas que usualmente tienen un cuarto, como establece este numeral C, inmuebles cuyo autovalúo era inferior a 2.880 nuevos soles. Pequeñas viviendas, probablemente de 15 a 20 metros cuadrados, exagerado. Presidente, abriríamos un enfrentamiento con los pobladores a nivel nacional. Es por ello que surgen estos programas que viene impulsando el Ministerio de Vivienda, como es el caso de Techo Propio, donde uno de los requisitos es que la familia indigente, la familia del quintil 1 de extrema pobreza o pobreza, pueda al menos contribuir con su